Brevemente sobre Venezuela, yo creo que el hecho de aceptar la derrota y asumir la actitud que asumieron de parte del chavismo es una muestra de que ellos tendrán que hilar muy fino para lo que viene. Es decir, toda la bravuconería y todo lo que se expresaba en una forma de, lógicamente, tratar de amedrentar la oposición y garantizar fidelidad. Porque usted tiene que garantizar fidelidad de su gente. Si usted se muestra débil y flojo, su gente entonces toma otro camino. Al ver la realidad, yo creo que la oposición no va a quedar con mayoría absoluta. Evidentemente que habrán algunos rejuegos y algunas cosas. No tendrá la mayoría absoluta para modificar algunas cosas, pero sí se la va a poner bien difícil, complicada. Porque un gobierno sin Congreso la pasa muy difícil. Un gobierno democrático estamos hablando, ¿verdad? No creo que el chavismo sea tan estúpido de caer en una posición de fuerza antidemocrática propiamente dicho, es decir, que eliminen los organismos, sino que el chavismo va a tener que mediar, va a tener que negociar, va a tener que hacer muchas cosas, porque una posición dominante del Congreso te limita la actuación, te genera una serie de inconvenientes, te provoca una serie de problemas y de alguna manera maniata las manos para desarrollar grandes cosas y legitimar cada vez más el gobierno. Y además lo va poco a poco, lo va haciendo impopular. Entonces, ¿cuál es el gran reto desde mi punto de vista del chavismo de ahora en adelante? Saber negociar con esa oposición que ha logrado esta victoria. En el área donde ellos van a tener Congreso, la mayoría en el Congreso, y van a querer que eso se extrapole a las próximas elecciones presidenciales. Lo primero es que la oposición va a tratar de acortar el periodo. Si logra mayoría que pudiera cortarlo, va a tratar de acortar el periodo, va a tratar de pedir elecciones antes del tiempo, tratando de aprovechar esta impopularidad evidente, lógica que hay por una serie de medidas, por una serie de situaciones que Maduro asume y plantea que es fruto de la guerra económica, y en cierta parte tiene razón. Hay una guerra económica, pero también hay un mal manejo. O sea, son las dos cosas que se han vinculado. Usted puede tener una guerra económica contra sus enemigos que usted está desarrollando fuera, pero también el manejo interno influye decididamente sobre la población. Entonces, las dos cosas fueron parte de esta derrota. Por lo que el reto de la oposición, desde mi punto de vista, está precisamente en tratar de mantener esa actitud de antipopularidad, de rechazo de la gran mayoría de la población contra el gobierno, acortar las elecciones, que sean lo más pronto posible, para entonces tratar de sacar al chavismo del poder. El reto del chavismo, el reto de Maduro, el reto de Diosdado, que ahora Diosdado Cabello tiene un reto mayor. No, Diosdado Cabello se quedó sin empleo. Sí, no, eso te digo, no, todo apunta a que la oposición va a dirigir el Congreso, pero no es tan así. Vamos a esperar a ver cuál es la composición final, porque lógicamente recuérdate que hay demasiados intereses ahí. La oposición no es una sola, como tú decías aquí, no es un solo grupo. También en Venezuela son como 60 grupos, cada grupo con su interés particular. Y ahí Diosdado Cabello ha demostrado que es un tipo que sabe manejarse. Entonces hay que esperar el resultado final para ver qué va a pasar. Todo apunta a que lógicamente la oposición dirigirá el Congreso, eso sí. Y sus objetivos fundamentales es tratar de seguir desprestigiando el chavismo y sobre todo a Maduro para descartarlo como candidato, y entonces vendría otra realidad. Entonces, ¿cuál es el reto del chavismo ahí? Tratar de dividir a nivel de Congreso esa unidad democrática. Ese grupo que cada uno tiene su interés particular, tratar de producirle, de darle, resolverle, orientarle, manejar cosas con ellos que los separen un poquito y que puedan tener intereses congresionales diferentes a los políticos generales. Yo creo que ahí están los dos retos de ambas partes. Vamos a ver, ya con los resultados finales uno verá qué posibilidad tiene uno u otro de lograr vencer, pero hay que esperar ya los resultados definitivos. Recuérdense que es una elección congresional donde el que quede, si usted no queda con mayoría absoluta, tiene que negociar con el otro. Si llega con mayoría absoluta, tiene que también saber que van a haber acciones y estrategias de parte en este caso, del gobierno, que tiene una gran fuerza, porque gobierno es gobierno en todos los lados. El que dirige el gobierno tiene una fortaleza inicial, que todo depende de cómo la maneje y de cómo la controle. Quiero destacar el papel del expresidente Leonel Fernández. Yo creo que muchos que creían que él podía no
no salir beneficioso de esta gestión. Yo creo que por el contrario ha salido muy bien parado. Se la jugó como tiene que jugársela un líder internacional. Él es un líder internacional, tiene estatura internacional, además de ser un líder nacional importante. Pero Leonel, desde cuando no era presidente ni era simplemente el secretario de prensa del Partido de la Liberación Dominicana, todos le veíamos la capacidad de manejar situaciones internacionales, que la consolidó, amplió y reforzó siendo presidente de la República, y siendo expresidente la ha consolidado aún más. Recuérdense que quien logró el acuerdo entre Venezuela y Bolivia, entre Chávez y Uribe, fue el presidente Leonel Fernández con una cumbre aquí en República Dominicana. Venezuela y Colombia. Venezuela y Colombia. Uribe y Chávez. Logró juntarlo aquí cuando nadie se imaginaba. También estaba metido en el lío, acuérdate, Correa. Y con Correa también, sí. Exacto. O sea, es decir, esto es un nuevo triunfo para esa imagen internacional del expresidente Leonel Fernández. Él fue, supongo, conociendo a uno, ¿verdad?, al presidente Leonel Fernández, supongo que fue uno de los que al propio Maduro y a los propios dirigentes del chavismo, que le tienen una gran estima, una gran consideración, los escuchó, le dijo lo importante de manejar el proceso con cuidado, de no extralimitarse, de aceptar los resultados, de manejarse como debe ser, porque eso a final de cuentas, si usted actúa correctamente, se revierte a su favor posteriormente, aunque haya una derrota momentánea. El doctor Franklin Almeida Rancière, que anda con él, da unas declaraciones diciendo que donde quiera que se movía el expresidente Leonel Fernández en Venezuela era reconocido por los venezolanos. República Dominicana, recuérdense que se manejó en los 3 gobiernos del presidente Fernández con una actitud muy respetuosa, de mucha solidaridad con Venezuela, permanentemente, en todos los escenarios. Incluso hubo momentos donde hasta hubo algunas situaciones difíciles con los norteamericanos, pero que el presidente Fernández la supo manejar. O sea, que es un gran amigo. No fue a hacer daño, sino fue a tratar precisamente de garantizar que Venezuela se consolidara desde el punto de vista democrático, para que en América Latina siga funcionando este sistema como lo mejor que puede haber en este momento histórico. O sea, hay que valorar también esta consolidación de la imagen internacional del expresidente Leonel Fernández en las elecciones congresionales de Venezuela. Viniendo al plano local, miren, hay 5 provincias, según la Junta Central Electoral, ¿verdad?, que determinan el resultado electoral y donde están las principales votaciones. Esas provincias son en este orden. Primero, la provincia de Santo Domingo, que tiene 1.513.000 votantes para el 21.49%. La segunda, el Distrito Nacional, con 860.031 votantes para el 12.21%. Entonces, las 3 siguientes, oigan cuáles son. Santiago, 796.000 electores para el 11.31%. San Cristóbal, 398.700 para el 5.66%. Y La Vega, 318.000 para el 4.52%. Entre esas 3, las tercera, cuarta y quinta provincias más importantes en votación, está alrededor entre el 22 y el 23% de la votación global. ¿Por qué me refiero a esto? Porque miren, el PLD ha logrado, a pesar de, ¿verdad?, de toda la situación que parecía que se iba a dar en las 2 principales provincias, en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional, resolver el problema de las candidaturas. Han habido enojos, han habido situaciones, han habido incluso desprendimiento de personas, pero en sentido general no ha afectado grandemente al PLD estas situaciones. La ratificación de Reinaldo Pared, de Roberto Salcedo, de Juancito y de Cristina, en ambos lados como senador y síndico respectivamente, no ha provocado mayores situaciones. Y evidentemente parece que tampoco las elecciones para diputados van a generar mayores situaciones, porque aunque hay muchos candidatos y con muchos recursos y con mucha propaganda, evidentemente que el manejo y que el liderazgo importante de cada uno de esos lados puede resolver esa situación. Ahora, en las otras 3 provincias, Santiago, San Cristóbal y La Vega, el PLD tiene un gran reto y una situación bien complicada, sumamente complicada de cara a las elecciones. Pero quiero poner especial atención en esas 3, que creo que va a ser con, no sé qué va a pasar qué va a pasar en Atomayor. Definitivamente van a dejar a Atomayor, no, en el Seibo. ¿Va a la convención? Bueno, pero eso es para senador. Esa habrá que tratarla aparte. Hay un grupo que prefiere, que ha estado abogando porque repita la actual senadora ahí hay una situación para evitar la confrontación
entre Kenia Mejía, y Ricardo Jacobo. Ahí es otra realidad porque tiene que ver nada más con ese aspecto. Pero en este caso tiene que ver con los ayuntamientos. Los senadores son líderes globales. Los ayuntamientos, los alcaldes son líderes de ahí, de ese sitio. Y cualquier situación que acontezca ahí puede afectar la votación de esa área de manera específica y la nacional en sentido general. ¿Por qué? Por el peso específico que tienen esas votaciones. En el caso de San Cristóbal, Nelson Guillén versus José Montaz, hay una situación de mucha tensión. Hay un problema bastante grave. Han llegado los dos sectores a un problema, señores, difícil, muy difícil. Yo no sé cómo va a lograr el Partido de la Liberación Dominicana posterior a que pase esa convención. Ojalá que no se dé con enfrentamientos, ojalá que no hayan mayores situaciones, porque ciertamente la tensión que se está viviendo en San Cristóbal entre los PLDistas no es fácil. Hasta el punto que hay líderes de un lado que dicen que si sale el otro lado ellos prefieren votar por el contrario. O sea, una situación bien complicada, bien difícil. Algo parecido a lo que se está dando en Santiago de los Caballeros, entre los parciales de Monchi Rodríguez y Abel Martínez. Hay una situación muy tensa, hay un enfrentamiento bastante fuerte, y lo grave de todo esto es que en ambos lados, en los dos sitios, estoy hablando de estas dos primeras, tanto de San Cristóbal como de Santiago, lamentablemente hay acusaciones que duele mucho uno escucharla. Un sector acusando al otro de lo que está usando es usando dinero para comprarle sus partidarios. ¿Dónde? En Santiago y en San Cristóbal, pues, en los dos lados. ¿En Santiago? En Santiago y en San Cristóbal, en los dos lados. ¿Cómo así? Uno de los candidatos diciendo que el otro lo que está haciendo es comprándole a su gente, ofreciéndole muchísimo dinero y creando situaciones bien difíciles. Hasta el punto que yo no sé cómo no hay una comisión de ética en el gobierno. No, y hay una comisión electoral, hay muchísimas comisiones, pero lo cierto es que, miren, ahí yo creo que los líderes principales del PLD, y en especial el presidente Medina y el presidente Fernández, van a tener que emplearse a fondo para evitar o una desgracia que pueda provocar una desgracia. En uno de esos lados puede haber una desgracia. Es decir, una desgracia no quiere decir que los candidatos van a mandar a matar a nadie. No estoy diciendo eso. Ahora, la tensión que se está creando abajo entre los que están haciendo campaña. O sea, tú dices que serían capaces de matarse. Puede haber enfrentamiento a tiros en los dos sitios. A tiros en los dos sitios. Por eso es por servirle a la patria. No, por servirle al candidato. No a la patria. Porque a la patria le va a servir por servirle, porque su candidato gane. O sea, han llegado a estos niveles. ¿Va a servirle a la patria que va a ganar? No van a servir a la patria. Espérate, vamos a hablar de la patria después. Ahora estamos hablando del que gane. Del que sea el candidato. ¿Cómo se llama? En La Vega, hay también un enfrentamiento, pero no llega a los niveles. Pero también es importante ese enfrentamiento que se está dando en La Vega entre Bolívar Marte, la gente de Bolívar Marte y de Alexis Pérez. Ahí es un poquito más baja la tensión que en San Cristóbal y en Santiago, pero también hay una situación bien complicada y difícil. Y si bien es cierto que el PLD ha logrado de manera muy inteligente tener movilizado ese partido, resolver la mayor parte de las provincias. No creo que en otras provincias vaya a haber mayores inconvenientes. En todos los otros lados podrán haber tejemanejes sencillos que podrán resolverse, pero en estos tres sitios, reitero, los tres, tercero, cuarto y quinta provincia en importancia en votación, casi el 25% de la votación nacional, el PLD tiene una situación bien complicada y difícil. Y que estamos en época de Navidad, o sea, cualquier situación podrán manejarla posteriormente. Pero mi exhortación está primero a los líderes del PLD, especialmente al presidente Fernández y al presidente Medina. Tienen que orientar a su gente y tienen que reunir a sus líderes en cada lado. Y tiene que haber un acuerdo esta semana antes de la votación. Debe haber un acuerdo de respeto mutuo, de respeto a los resultados, de garantía de integración para el que gane entre esos 6 candidatos. El PLD tiene que lograrlo. Los dos líderes principales del PLD tienen que trabajar para que eso se dé. No la comisión electoral, porque la comisión electoral simplemente va a manejar el proceso y no puede hacer más nada. Es los líderes principales de ese partido. Si no logran hacer un acuerdo claro, esta semana es crucial, esta semana que se define todo, y esta semana que hay mayores actuaciones de cada uno de ambos lados. Y
Ojalá que lo que se ha estado denunciando pueda ser frenado o por lo menos pueda ser disminuido. Y ojalá que con una orientación clara de los líderes y con un manejo bien preciso de parte de la Comisión Electoral, se evite que en esos 3 sitios, San Cristóbal, Santiago y La Vega, el PLD pueda tener una situación que le afecte de manera sensible la votación general para la reelección del presidente Danilo Medina.